Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a exponer la jerarquía digital síncrona, o por sus siglas en inglés SDH. A modo de introducción, voy a mencionar la tecnología jerarquía digital plesiócrona, o por sus siglas en inglés PDH, que es una tecnología utilizada en telecomunicaciones tradicionalmente para telefonía, que va a permitir enviar varios canales telefónicos sobre un mismo medio, ya sea por cable coaxial, radio o microondas, usando técnicas de multiplexación por división de tiempo. También puede enviarse sobre fibra óptica, pero no está diseñada para esto, mientras que SDH sí lo está. Jerarquía digital síncrona es un estándar para redes de telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad, lanzada en el año de 1988 y su estándar sigue vigente actualmente. A diferencia de PDH, SDH es síncrona, lo que quiere decir que todos los elementos de una red tendrán como referencia un solo reloj, como por ejemplo que todos sus multiplexores van a estar funcionando con referencia a este reloj. Además, SDH fue novedoso porque este sistema sí contaba con estándar para trabajar en fibra óptica, lo que en PDH era inexistente o en todo caso no era muy común. Lo que vemos en imagen es una red SDH, la que cuenta con multiplexores STM que veremos más adelante. Y también mencionar que una red SDH ofrece circuitos permanentes full duplex y se comporta como medio físico de transmisión de bits. Origen SONET y SDH. Para evitar inconvenientes de PDH, que ya mencioné, se desarrolló en Estados Unidos la SONET, que es la red óptica síncrona, que sirvió de plataforma o de base de diseño para una red universal SDH a finales de los 80. Ambas son tan similares que se usaba la abreviatura SONET SDH para describirlas en algunos casos. SONET está estandarizada por la ANSI y se utiliza en Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea. Y SDH, por otra parte, está estandarizada por la I2T y se utiliza en el resto del mundo. En SDH la señal mínima es de 155.52 megabits por segundo, o lo que es STM1. Adelantando, STM vendría a ser lo que es el módulo de transferencia síncrona, que veremos más adelante. Y SONET trabaja con lo que es ST1 como señal mínima a 51.84 megabits por segundo. La contribución de SONET SDH. Su contribución se centra básicamente en dos puntos. Como primer punto, podemos decir que ha permitido la migración de redes de transmisión metropolitanas y de largas distancias PDH hacia redes ópticas síncronas, que soporten los servicios de telefonía y transmisión de datos y las interconexiones internacionales de fibra óptica. Como ya dije antes, PDH trabajaba con lo que es cable coaxial, mientras que SDH ahora trabaja con lo que es fibra óptica. Y como segundo punto, ha hecho posible interconectar routers, switches de capacidad creciente con interfaces SONET SDH para el tráfico IP de Internet, ATM o IP-MPLS de redes públicas, en el segmento de negocios o de carrier VoIP. En resumen, SONET SDH se diseñó para la capacidad de alta tasa de transmisión de datos por fibra óptica. Características. Los sistemas SDH se basan en un sistema de multiplexación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de PDH, si queríamos pasar de un nivel inferior a un nivel superior, como por ejemplo un nivel 4, teníamos que pasar obligatoriamente por multiplexores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que en este caso SDH, la señal tributaria individual puede multiplexarse directamente en un rango más alto de señal SDH sin etapas intermedias de multiplexión. Además, las señales SDH son capaces de transportar todas las señales tributarias existentes en las redes actuales, por eso se considera de gran flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede transportar señales SDH como señales PDH. Ventajas de los sistemas SDH. Como primera ventaja está la alta velocidad de transmisión, ya que los sistemas actuales SDH logran velocidades de hasta 40 gigabits por segundo, o lo que es STM256,
La compatibilidad. Los sistemas SDH permiten mezclarse con los sistemas PDH de norma europea y americana. Esto quiere decir que los sistemas SDH pueden transmitir señales SDH, pueden transmitir señales plesiócronas de norma europea y plesiócronas de norma americana. Y como última ventaja está la simplificación de la red, que, comparado con los sistemas PDH, es mucho más fácil extraer o insertar canales de baja velocidad. Canales de baja velocidad nos referimos a los canales base, que por ejemplo en el caso de PDH era de 64 kilobits por segundo, mientras que en SDH es de 155.52 megabits por segundo o lo que es STM1. Entonces, en PDH, para poder extraer o insertar estos canales, demandaba de mucho equipo multiplexor y de multiplexor, pero en SDH esto es mucho más simplificado. Topologías de los sistemas SDH. Como primera topología vamos a ver la topología punto a punto de una red lineal, que va a estar compuesta por un multiplexor STM, un demultiplexor STM y 0 o más repetidores. Otra topología es la red lineal punto a multipunto, donde usa lo que es un ADM que va a permitir la comunicación entre varios terminales y cada terminal puede enviar datos a uno o más terminales. El ADM va a permitir extraer la señal que permanece al terminal conectado al mismo. Este tipo de topologías, donde se utiliza en geografías con sitios de interconexión que siguen una vía terrestre, fluvial o de costa marítima, y donde la densidad demográfica de zonas adyacentes en cientos de kilómetros no justifica otra topología. De las gráficas podemos ver en el primer caso una topología punto a punto que es la más simple. En el segundo caso podemos ver la topología punto a multipunto, donde utiliza un equipo donde ADM es un multiplexor de inserción y extracción. Topología de anillo unidireccional. Esta topología va a estar compuesta por multiplexores ADM. Tiene gran tolerancia a cortes de servicio por fallas en el medio de transmisión o en los equipos, con restauración en menos de 50 milisegundos. Ahora, de la gráfica podemos ver que el esquema cuenta con dos anillos, uno que dice fibra de protección, mientras que el otro dice fibra de trabajo, donde la misma señal fluye por los dos anillos, pero en sentido contrario. Un ADM receptor las monitorea y elige la de mejor calidad y se va a realizar a nivel de ruta. Si parte del anillo falla entre dos ADM, el otro anillo todavía garantizará la continuación del flujo de datos. Topología de anillo bidireccional. En este caso, es una topología en la cual la comunicación es bidireccional, lo que significa que se tienen dos anillos de trabajo. Pero en la gráfica podemos ver que existen 4 anillos, donde solo los anillos de trabajo van a estar activos. Un modo de detectar las fallas es cuando un ADM encuentra una falla en el anillo de trabajo de una dirección. Va a notificar a los demás ADM adyacentes para que usen el anillo de protección. Ambas topologías, tanto bidireccional como unidireccional, se van a configurar gracias a los multiplexores ADM. La combinación de anillos. Las redes SDH actuales usan una combinación de anillos interconectados para crear servicios en una área amplia. Una red SDH puede tener un anillo regional, varios locales y muchos anillos de sitio para dar servicio a una área extensa. Topología malla. Un problema con las redes en anillo es la falta de escalabilidad. Cuando se incrementa el tráfico, no solo es necesario mejorar la infraestructura óptica, sino también los ADM. En esta situación, una red en malla con conmutadores proporciona un mejor rendimiento. Un conmutador en una red en malla se denomina conector cruzado de XE, o también denominado cross conector digital, que es un dispositivo que va a permitir conmutar líneas de diferentes velocidades.
Ejemplos de red en anillo unidireccional. En las gráficas podemos ver dos ejemplos. En el primer caso podemos ver la electrónica de un ADM, donde la figura nos muestra un multiplexor ADM en sus respectivas conexiones hacia los anillos y la ubicación en las tarjetas de las tarjetas STM1. Mientras que a la derecha está el multiplexor ADM, que es un equipo STM16 de la marca Fujitsu. Velocidad de transmisión. La recombinación I2G702 se basa en una velocidad de 155.52 megabits por segundo. A este nivel se le denomina como módulo de transporte síncrono de nivel 1, o lo que es STM1. Se puede integrar múltiplos de esta velocidad básica para formar velocidades de más altas y se designan como módulo de transporte síncrono de nivel N o STMN, donde N será el nivel jerárquico. En este caso, SDH llega hasta velocidades de transferencia de 40 gigabits por segundo, o lo que es STM256. Componentes de una red síncrona. En la imagen podemos ver una topología en anillo donde utiliza multiplexores ADM. También mencionar que es una red híbrida. En este caso los multiplexores ADM utilizan otros equipos que mencionaremos ahora. El regenerador. Sus funciones son básicamente recondicionar, resincronizar y amplificar la señal óptica con la finalidad de extender la longitud del enlace. El multiplexor. Marcan los puntos de inicio y final de un enlace SDH y proporcionan la interfaz entre una red tributaria eléctrica y una red óptica. De la imagen podemos destacar que al multiplexor le ingresan señales tanto PDH como SDH. El multiplexor de inserción y extracción o ADM, que va a tener la capacidad de insertar y extraer tributarios directamente de la trama STMN, sin necesidad de multiplexarla. El cross conector digital o DXC, que es un conmutador que contiene puertos de entrada y salida. Su función es realizar interconexión de cualquier canal de un puerto determinado con cualquier otro canal de otro puerto diferente. También hace lo que es conmutar líneas de diferentes velocidades. Ejemplo, para el primer enunciado nos pide determinar el número de canales de voz a 64 kilobits por segundo que puede contener una trama E4 en PDH. Hay que recordar que 64 kilobits por segundo equivale a lo que es un E1 en PDH. Ahora, según la gráfica, podemos ver que hay intervalos enumerados del 0 al 31, lo cual hace un total de 32 intervalos, que en PDH se van a utilizar 30 canales para voz y los dos que sobran se utilizan para lo que es señalización. Ahora, una trama E4 equivale a 4 al cubo tramas E1. Entonces, si nos va a pedir determinar el número de canales de voz de 64 kilobits, que es E1, simplemente tendríamos que multiplicar los 30 canales de voz por 4 al cubo, lo cual nos da un total de 1920 canales de voz. El siguiente enunciado nos pide determinar si dichas tramas E4 son multiplexadas en SDH, ¿cuántos canales de voz transportará un STM16 que equivale a 2.5 gigabits por segundo? Según el contenedor en PDH en E4 equivale a lo que es STM1. Ahora lo que tendríamos que hacer es multiplicar los 1920 canales de voz obtenidos para una trama E4 por 16, que nos da un total de 30.720 canales de voz para multiplexación SDH. Vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación, estructura de la trama STM. STM1, por sus siglas en inglés, Synchronous Transport Module Level 1, es la trama básica de SDH, con una velocidad de 155 megabits por segundo. Cada trama va a estar encapsulada en una estructura, la cual se denomina contenedor. Cada vez que estén encapsulados, les añade la cabecera de control,
las cuales van a identificar el contenido de cada estructura. Ahora, para formar los niveles superiores se multiplexa la trama básica o la estructura básica, que es STM1, dando lugar a los niveles STM4, 16, 64 y 256. Básicamente un STM4 es la multiplicación de varias estructuras STM1, como que cada trama STM está compuesta de 4 de sus anteriores. Ahora, vamos a ver una forma de la estructura. La estructura STM1 está dada por 9 filas a 270 columnas. Básicamente la trama STM1 consiste en 2430 bytes de 8 bits cada uno por trama. Ahora, esta se subdivide en básicamente 3 partes importantes: la parte de overhead, la parte de POH y la última parte de payload. La parte de overhead o SOH se va a subdividir en lo que es RSOH y la MSOH, y va a tener en el medio lo que es la parte punteros. La POH más la conformación, lo que viene a ser payload, nos va a dar lo que es un contenedor virtual. Ahora, la velocidad de repetición de la trama básicamente es de 8000 tramas por segundo, de modo que su duración de una trama va a ser de 125 microsegundos. Vamos a ver que en la capacidad de transmisión de un byte individual es de 64 kilobits por segundo. Vamos a tener en cuenta que el n filas por el m columnas, para dar una transmisión en serie, vamos a comenzar desde un byte, desde la primera fila hasta la última columna. Básicamente lo que estamos haciendo es ir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Terminando toda esta secuencia, se va a comenzar con la siguiente trama y así sucesivamente, trabajando en una secuencia en serie. Ahora, como bien dice, los bits van siguiendo una secuencia en serie. Básicamente la transmisión de bits va a ser de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Acá podemos ver una forma más simplificada de la estructura, dándonos cuenta de la conformación de la SOH, overhead, la path overhead y la carga útil. Ahora vamos a ver que está subdividida en 3 partes: overhead, path overhead y lo que es llamado payload. Vamos a diferenciar lo que viene a ser STM1 de los niveles superiores. Ahora, pero antes voy a mencionar un poco de esta parte donde estábamos en la SOH, o lo que es conocido como overhead, la subdivisión de RSOH y MSOH, la tara de sección de regeneración y la tara de sección de multiplicación. Básicamente lo que hace la RSOH es transferir la información entre los elementos regeneradores, y la MSOH es lo que monitorea y transmite los datos de la red. Como funciones que tiene la RSOH es la alineación de la trama, identificación de la STM1, y la MSOH, que es vigilar los punteros de payload. Y una función en común que tienen son los canales de comunicación de datos y de voz. Ahora, como ya dije, la velocidad de repetición que tiene la trama es de 8000 tramas por segundo, lo cual nos da la duración de 125 microsegundos. Como estamos trabajando en 8 bits, lo que equivale a un byte, la única diferenciación que se puede denotar entre los niveles superiores de la básica es que vamos a trabajar en múltiplos de 4. Como ya mencioné, es que cada trama STM va a estar contenida de las 4 anteriores. Por ejemplo, STM 256 va a estar contenida por
4 de STM64, esta por 4 de 16 y así sucesivamente, trabajando por múltiplos de 4. Y básicamente estas serían las aproximaciones que nos dan. Ahora vamos a mencionar cada parte, cada concepto de cada parte. El container C es lo que va a encapsular la información útil, ya sea síncrona o síncrona, antes de transmitirlo en una trama STM1. Ahora, por container vamos a entender que es la capacidad de transmisión ya definida. Ahora, esto se va a indicar en bytes y va a tener su propia denominación y la señal a transmitir. El container va a tener 4 partes, por así decirlo. Vamos a tener su información útil, sus bytes y bits de rellenos fijos, los cuales van a servir para la adaptación del reloj. Básicamente, para tener una adaptación más precisa, vamos a efectuar por medio de bits rellenables individuales. Estos bits rellenables van a servir para una adaptación más precisa y se pueden usar como bit de información útil o bien como bit de relleno. Estos bits de relleno van a comunicar al destinatario si los bits rellenables que llevan van a ser de información útil o simplemente van a ser de relleno. Así el destinatario va a poder tomar en cuenta si son bits de relleno o simplemente debe descartarlos. Otra cosa que se debe saber de los containers básicamente es que los containers no siempre van a tener el mismo tamaño, sino siempre van a tener un tamaño mayor a toda la capacidad que ellos quieren transportar. Ahora sí, vamos a pasar al virtual container. El virtual container está formado del container más el POH. El POH básicamente va a consistir en que va a supervisar y mantener una ruta interconectada a la red. O sea, va a evaluar el principio de su ruta y el final de esta. Ahora, un virtual container puede transmitirse en una trama STM1 o bien depositarse en una mayor. Ahora, una unidad administrativa. Una unidad administrativa básicamente es la formación de un puntero más un POH y un container. Lo que definimos como unidad administrativa o unidad tributaria se puede denominar como puntero AU, que va a formar la parte de los 9 bytes en la cuarta fila de la trama STM1. Y lo que ya vimos que es la sección overhead. En la sección overhead se va a subdividir en dos partes, la que es la RSOH y la MSOH. Ya mencionamos más antes las funciones de RSOH y MSOH, que básicamente la función común que tienen ellos sería la de los canales de comunicación de datos y de voz. La RSOH va a trabajar entre los bytes comprendidos de las filas 1 a 3 y la MSOH dentro de las filas 5 a 9 y la fila 4 que ya está definida para los punteros. Los punteros básicamente miran las variaciones de interfaz de frecuencia en la red que pueden ocurrir. Ahora, la forma en que CH supera este problema es usando punteros. Estos apuntan a la dirección del principio del contenedor virtual dentro de la trama. El valor del puntero inicial corresponde a la diferencia de fase entre la llegada de la unidad tributaria y la unidad vacía dentro de la trama en el momento que el tributario es mapeado en el contenedor virtual. Básicamente lo que hace un puntero es indica la posición de la razón de la carga, donde va a empezar la información útil. Ahora, el path overhead. El path overhead, como va a tener la función de monitorizar la calidad e indicar el tipo de contenedor virtual que se tiene.
Esta path overhead va a estar compuesto del contenedor, como ya vimos más anteriormente. Además, este va a depender del tipo de contenedor virtual, y se tienen dos tipos, el de orden alto y el de orden bajo. Ahora, acá, en el área de payload, es básicamente toda la información útil o señal útil que se va a tener. Como ya mencioné antes, los punteros, lo único que su función primordial va a ser indicar la posición donde va a comenzar nuestra información útil. Y lo que básicamente hace nuestra RSOH es lo que va a alinear nuestra trama, y nuestro MSOH lo que va a hacer es vigilar los punteros de la parte de payload. Ahora, vamos a ver, como ya conocemos cada concepto de cada parte, vamos a ver ahora la composición de una trama. Vamos a trabajar desde una señal PDH de 140 megabits por segundo, la cual va a ser contenida en un container. Este container a la vez le va a agregar un PWATCH, un path overhead, lo cual la suma de estas dos partes nos van a dar un contenedor virtual. Un container más un PWATCH, un contenedor virtual. A la agregada de un puntero, la cual nos va a indicar la posición donde va a comenzar nuestra información útil, un puntero nos va a dar una unidad administrativa. Ahora, el conjunto de unidades administrativas nos da un grupo de unidades administrativas, o bien conocidas como unidades tributarias o grupo de unidades tributarias. Ahora, una unidad administrativa más un COH, o la parte de overhead, nos va a dar todo lo que viene a ser compuesto la trama STM1. Y básicamente así se realiza la composición de una trama. Ahora vamos a pasar al ejemplo. ¿Qué puede contener una trama STM4? Antes de todo, vamos a ver que hay una parte de mapeo, alineamiento y multiplexarse. Ahora, estamos en la vista que puede formar o que puede contener una trama STM4. Ahora podemos ver que hay una etapa de correspondencia de los containers a un grupo de containers virtuales, las cuales van a tener como alineamiento para pasar a la etapa de multiplexaje. Acá en estas partes tenemos lo que es procesamiento de punteros para la etapa de multiplexaje. Ahora, ¿qué puede contener un STM4? Un STM4 puede contener toda esta parte. En la etapa de correspondencia de un contenedor a la parte de contenedores virtuales, unidades administrativas y en la parte de multiplexaje. Ahora, un STM4 es la conformación de 4 veces la estructura de la trama STM1. Y básicamente la conformación de un STM1 es un grupo de unidades administrativas de formación 4, un grupo de contenedores virtuales, las cuales al ser multiplexadas van a pasar a esta parte, y así sucesivamente, conformando desde el nivel más bajo hasta un nivel superior. Básicamente todo lo que contiene una trama STM4 viene a ser dado por toda esta parte. Y eso es básicamente, sencillamente, lo que contiene. Ahora, como ejercicio propuesto, del primer ejemplo que resolvieron, ¿cuántos canales de voz podría transportar
STM16 si quisiéramos poder extraer las tramas E1 sin demultiplexar todo lo agregado. Eso es todo y gracias.